Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos concedes. Permite que tu Santo Espíritu pueda traernos luz, claridad. El Espíritu Santo de Dios es quien nos ayuda, nos enseña. Él es el Maestro por excelencia. Que una medida más de Cristo sea añadida a nuestras vidas, de tal manera que podamos entender los escenarios que nos ha tocado vivir, que seamos conscientes, la Iglesia del Señor sea consciente del tiempo, de la hora que nos ha tocado vivir, para que podamos manifestarlo al Señor como Él pide, como Él demanda. Tú eres el que está edificando a su iglesia, tu iglesia, Señor. Sabemos que no es nuestra, es tuya. Y todo lo que tú edificas es perfecto, es completo. Y que podamos ser esa expresión viva de Cristo aquí en la tierra. Te alabamos y te bendecimos de todo corazón. Y te damos gracias, Señor, porque Cristo es añadido cada día más y más a nuestras vidas, a tu iglesia, a tu cuerpo. Gracias por este tiempo, gracias por esta hora que tú nos permites, Señor, tener, y que cada día anhelamos que se manifieste ese conocimiento de nuestro Dios y Padre y de Jesucristo, tu Hijo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En Juan capítulo 4 vemos una historia de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. En el versículo 20, o desde el versículo 20, la mujer le responde a nuestro Señor Jesucristo de esta manera, diciendo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto es muy importante, la declaración que Jesús hace. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Hay muchos lugares, hay muchas congregaciones donde la gente adora a un Dios que no lo conoce. Pretende conocerlo, pero realmente no lo conoce. Creen que con cantar alabanzas al Señor es suficiente, y pueden cantar alabanzas que aún les hacen llorar o les tocan las emociones, pero realmente no lo conocen, porque si supieran o conocieran, de pronto no cantarían lo que están cantando. Siempre mantienen un Dios, o tienen un Dios lejano fuera de ellos, en donde piden que cada vez más el Señor se acerque, o venga, o les visite, cuando sabemos que en el Nuevo Pacto el Señor está presente todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces adora a un Dios que no conocen. Dice: nosotros en cambio adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es
espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué declaración más tremenda y poderosa que hace nuestro Señor. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Qué pasaje que hemos leído? Estamos hablando de que la iglesia, o como el apóstol Pedro dice, la nación, recuerde que la iglesia es aquella nación de Dios, no es una nación terrenal, humana, que usted pudiera conocer. Hay muchos que se atribuyen que la nación es, por decir algo, Ecuador, esa es la nación de Dios, o Estados Unidos, esa es la nación de Dios, o Guatemala, esa es la nación de Dios, o México, porque tiene varios cantantes conocidos o reconocidos, es la nación de Dios. Ninguna de ellas, geográficamente hablando, es la nación de Dios. La nación de Dios es una nación espiritual. Porque Jesús dice que Dios, hablando del Padre, o hablando de su Hijo Jesucristo, o hablando del Espíritu Santo, es espíritu. Dios es espíritu, o el Padre es espíritu, o el Espíritu Santo. Entonces hablamos de que la nación de Dios es la nación espiritual, porque Pablo dice que el Señor a los que se unen a Él nos ha hecho espíritus. Por eso es que nosotros podemos alabar al Señor en espíritu y en verdad, comunicarnos con el Señor en espíritu y en verdad, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces la mujer le dijo al Señor: en este monte, porque aquí en este monte adoraron muchos hombres, varones o mujeres de Dios. Y el Señor le dice a la mujer: ni es este monte, ni es el otro monte, ni ningún otro, porque vienen días a donde los hijos del Espíritu, habla la iglesia, podrán estar donde quiera que estén. Podrán encontrarse en cualquier parte de esta tierra. Yo les daré, dice el Señor, escenarios para que puedan expresar lo que les he dado. Expresar a Cristo el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo de Cristo? No discípulo de un pastor, no discípulo de un predicador, no discípulo de un líder, cualquiera este sea, no un discípulo
discípulo de un hombre cualquiera sea, sino un discípulo de Cristo. Y hablaremos sobre lo que es el discipulado, y a veces creemos que el discipulado se hace en una clase, en una escuela o en un seminario bíblico. Es mucho más que eso. O un discípulo se hace manteniendo una célula. Es muchísimo más que eso. Todo eso es cierto, pero es mucho más. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? No es lo mismo. Porque un creyente es todo aquel que busca a Dios para pedirle que Dios supla alguna necesidad que el creyente tenga. Ese es un discípulo. Perdón, es un creyente, alguien, varón o mujer, que busca a Dios porque necesita algo que Dios le conceda. Ese es un creyente. ¿Qué es un discípulo del Señor? Es una persona, varón o mujer, que busca a Dios para poder manifestarlo en cualquier escenario que el hombre, varón o mujer, se encuentre. Esa es la gran diferencia. El creyente busca al Señor por alguna necesidad personal o familiar. Que Dios supla alguna necesidad, cualquiera ésta sea, económica, familiar. Mientras que un discípulo siempre está buscando al Señor para que él, varón o mujer, pueda expresar a Cristo en cualquier escenario que se encuentre. Esa es la gran diferencia. Recuerde, a Jesús le seguían multitudes de creyentes que creían que Dios les sanaba, que creían que Dios les proveía alimentos. Le seguían muchísima gente, pero tenía pocos discípulos del Señor. Esa es la gran diferencia, en que un discípulo siempre estará buscando poder manifestarle a Cristo donde quiera que se encuentre. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a esta mujer. El Señor le dice: ya no será en este monte, ni en cualquier monte, sino en el escenario donde se encuentran, en la casa, en el trabajo, en el parque, en las plazas, mientras van de camino al trabajo, en el bus o en el taxi, en cualquier lugar, para que puedan expresar a mi hijo, dice el Padre. Por eso es que el reino de Dios no es nada que el hombre pueda inventar o tú lo inventes, como son las canciones muchas veces. Las canciones siempre hablan en forma individual. Por eso son peligrosas. Cuando ya no hablamos, cuando hablamos de iglesia, es en forma corporativa. Habla de la iglesia, que es la iglesia la que debe de manifestarle al Señor, no una persona individual o solamente individual.
Y entonces se inventan de que el reino de Dios es de esta manera, de esta otra manera, ¿no? El reino de Dios y el evangelio del reino es: ¿cuál es tu profesión? ¿Eres tú maestro? ¿Eres tú maestra? ¿Eres tú abogado? ¿Eres tú profesional, arquitecto, ingeniero? ¿Eres tú médico, abogado? ¿Eres un empleado o empleada? ¿Eres dueño quizás de una empresa, de un negocio propio? Sea cualquiera sea tu profesión, solamente que no creas que el reino de Dios es lo que tú determinas o determinaste, sino lo que Dios designó antes de que todo fuese creado. Hablamos de que el reino de Dios es un ámbito donde Dios se mueve. Jesús dijo: ¿acaso no saben que el reino de Dios se ha acercado? Está con vosotros. Es decir, donde estaba Cristo, ahí se movía el ambiente del reino de Dios. Si tú eres un creyente en Dios, debes saber que eres portador de Cristo. Y al ser portador de Cristo, te mueves en ese ambiente de Cristo, del reino de Dios. Y en ese ambiente, en el reino de Dios, pueden suceder muchísimas cosas: milagros, sanidades, liberaciones, sin necesidad, como dicen Hechos de los Apóstoles, que tan solamente la sombra de los apóstoles caía sobre las personas y éstas eran sanadas. No había necesidad de orar. No había necesidad de ponerse a parar y clamar al Padre. No, porque era el ambiente, era el reino de Dios. Entonces digo, muchas veces las canciones son muy peligrosas porque pedimos algo que ya somos o que ya tenemos como iglesia del Señor. No como individuos solamente, sino como iglesia del Señor. Pueden sonar bonitas, lo que sea, pero no es verdad. Y eso puede confundir a la gente, en que la gente sigue pidiendo algo o sigue pidiendo algo tener que ya lo tiene o que ya es. Así que ser luz, esto se llama la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y ustedes también son luz y sal de este mundo. Entonces, tenemos que saber que somos luz y sal donde nos encontremos en la vida diaria, y ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Hay muchos que se jactan diciendo que son discípulos de tal o cual persona, discípulos del pastor, discípulos del maestro, discípulos del líder, etcétera, etcétera. Ser discípulos de Cristo, porque a Cristo el Señor tenemos que parecernos o asemejarnos. Entonces, comencemos animando a las personas con estas cosas. Comencemos a animar a cada uno de los creyentes a que crean que el reino de Dios está en ellos y con ellos, y que donde llegue luz portan y las tinieblas desaparecen.
Entonces, las personas deben saber que somos portadores de escenarios de Dios. Y eso no debemos de tener en cuenta. Es decir, donde quiera que vamos, no vamos trayendo confusión. No debemos traer incredulidad. Hablábamos recientemente en una de las clases de que podemos causar catástrofes. Y la Biblia habla de que hay muchos creyentes que se meten en las casas causando catástrofes, dice las Escrituras, poniendo confusión, trayendo duda, incredulidad en las mismas o en los mismos creyentes. Entonces Jesús usó, por ejemplo, otro ejemplo, el escenario de un hombre que hacía 4 días que estaba muerto. Sí, usted lo sabe. Hablando del hombre Lázaro, que mencioné en Juan capítulo 11, usted puede leer toda la historia, ¿no es cierto?, donde usa este escenario para resucitarlo y traer gloria a Dios. Es importante que nosotros entendamos que las cosas que hacemos sea para llevar gloria a Dios. Hay mucha gente que utiliza muchos escenarios no para traer gloria a Dios, sino aparentemente, aunque dice por la gloria de Dios, pero es para traer gloria a ellos, que la gente conozca su vida, conozca su ministerio, conozca su congregación, etc. Es decir, cuando hay una mente de escenario y la intención es glorificar a Dios, amados, no hay escenarios o no habrá escenarios hostiles a Dios o donde Dios no se pueda llevar gloria. Cuando uno es consciente de que el ámbito de Dios es el reino de Dios, la iglesia es consciente. Entonces, cuando la iglesia es consciente de que somos portadores del reino de Dios, de la gloria de Dios, cualquier escenario jamás va a ser hostil, porque ese escenario está listo entonces para manifestar la gloria del Señor, donde el Señor efectivamente se va a llevar la gloria y la honra. Por lo tanto, vamos a entender que los escenarios que nos ha tocado vivir, y en esos escenarios donde nos ha tocado vivir, vamos a declarar que el Evangelio eterno, que es el Evangelio de Cristo, se va a manifestar. Ahora, en donde vivimos como nación, ¿no es cierto?, donde en las noticias escuchamos que hay delincuencia, que hay asesinatos, que hay robos y que hay un sinnúmero de cosas. Y lastimosamente, la iglesia no es consciente de quién es, ni de qué porta. Entonces escuchan a los vecinos quejarse, murmurar. Hay canales de televisión que hablan que se transportan a los barrios donde todo el mundo se queja, donde todo el mundo se lamenta, donde todo el mundo grita. Y lastimosamente también hay creyentes que están en medio de ellos, porque no saben que portan y que son portadores de escenarios, que llevamos el reino de Dios y lamentablemente no declaran el Evangelio eterno, que es el Evangelio de Cristo. De nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros miramos las Escrituras, operó en esta luz.
operó en esta conciencia. Sabía él quién era. Sabía él qué portaba. Por eso decía, el reino de Dios ha llegado y está en medio de ustedes. Y la gente no se daba por enterada, no se daba por apercibida. Entonces, quizás muchos se preguntan, ¿y por qué se dice que debemos de tomar conciencia? Bueno, porque es algo que pasa adentro, muy adentro de nosotros mismos. Es bueno, a veces suelo decir, es bueno escucharnos lo que oramos, pero también es bueno escucharnos lo que hablamos en el día con quien quiera que sea. No somos conscientes de quiénes somos o de qué portamos. Y empezamos a quejarnos, y empezamos a lamentarnos, y empezamos como que realmente no conociéramos al Señor. Y creemos que el estar en una reunión como esta, es una escuela del Espíritu, o una reunión dominical, y que cuando terminamos dejamos de ser conscientes y volvemos a la conciencia, a la normalidad, donde todo el mundo ve tan normal y nos mezclamos con ellos. Eso es muy peligroso. Es decir, la iglesia no es consciente de que vivimos en un mundo en donde este mundo está muerto, o vivimos en Cristo y tenemos la responsabilidad de resucitarlos a los que están muertos. Conciencia. Pero no hay conciencia, entonces vamos al mundo y vemos que todo está de maravilla. Y nos mezclamos con el mundo. Ellos se quejan, también nosotros nos quejamos. Ellos lloran, también nosotros lloramos. Ellos aplauden, también nosotros aplaudimos. Lo que sea. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene que decirnos, despiértate. Levántate de entre los muertos para que alumbre la luz de Cristo y recibamos conciencia de quiénes somos y qué tenemos. Recuerde que el enemigo siempre estará ofreciéndonos lo que ya tenemos o lo que ya somos. Pero al no saberlo, al no conocerlo, caemos en las trampas del maligno. Entonces, tenemos que tomar conciencia, y esto pasa dentro de nosotros primero, antes que comenzar a juzgar a otros. Entonces, ese evangelio que vio, por ejemplo, el apóstol Juan en la isla de Patmos en Apocalipsis, ese evangelio eterno que está mencionado en el libro de Apocalipsis, algo que hemos enseñado es que debemos de tener una mentalidad, decimos, de circunferencia de las Escrituras. Una mentalidad de circunferencia de las Escrituras. Entonces miramos las Escrituras como un círculo. Es la mentalidad que cada vez que vamos a las Escrituras debemos de tenerla.
una mentalidad donde empieza un círculo. Entonces, la Biblia es un círculo. Esa es la mentalidad. De un círculo. Tener la Biblia como la tenemos hoy día, ponerla en un escritorio, es tener una mentalidad lineal. La posición teológica para entender la Biblia no es lineal, sino es circunferencia, para que nosotros podamos entender la Biblia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a leer, hemos leído desde el libro de Génesis, llegamos a Apocalipsis, ¿no es cierto? Para muchas personas dicen, bueno, yo ya terminé. Pero la Biblia, nosotros tenemos que leerla no en forma lineal, sino que en forma circunferencia. Leemos Génesis, empiezan los otros libros y termina en el libro de Apocalipsis para empezar otra vez Génesis. Esa es la posición que debemos de tener los creyentes para entender la Biblia. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis, para entender Apocalipsis, tenemos que seguir leyendo Génesis. ¿Escuchó? Para entender Apocalipsis, tenemos que seguir leyendo en forma circunferencial Génesis. Si usted lee en forma lineal y dice terminé Apocalipsis, no entenderá nada y se quedará como en las nubes. Porque Apocalipsis no es el final de la Biblia. Apocalipsis es el eslabón que tiene la parte que engancha o se engancha con el Génesis. ¿Escuchó? Para entender Apocalipsis tiene que empezar Génesis, porque aquí es donde se engancha el libro de Apocalipsis y podemos entender entonces la historia de la humanidad. Y esto es clave, esto es muy importante que usted y yo, como creyentes o discípulos del Señor, lo sepamos. Por eso es que el Evangelio eterno está explicado en Génesis capítulo 1. El Evangelio eterno que se menciona, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14. Si usted me acompaña, Apocalipsis 14, versículo 6, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este Evangelio eterno que es mencionado en Apocalipsis capítulo 14 está explicado en Génesis capítulo 1. Si tú terminas leyendo Apocalipsis, que como hemos dicho, empezamos de Génesis y dice terminé la Biblia, porque hermanos, hemos inventado tantas cosas
Lo hemos dicho a los creyentes que tienen que leer la Biblia cada día, 3 capítulos, 5 capítulos, y a veces no hacemos una mezcolanza, una ensalada de que hay que leer uno de por acá, otro por acá, otro por allá. Es decir, en la mente humana hay una distorsión de la realidad y no hay orden. Como dice el apóstol Lucas, a mí me ha llamado el Señor a poner en orden todas las cosas, y más vale que pongamos en orden cronológico todas las cosas y no tengamos una ensalada en la cabeza que no sabemos de qué mismo se trata. Leemos Génesis, leemos Salmo, leemos Apocalipsis y no sabemos realmente cómo es la historia, porque nos hemos inventado de que hay que leer de esta manera, de esta otra manera, etcétera, en forma lineal. Entonces, si tú terminas leyendo Apocalipsis, te quedas con la mitad de la realidad. Con la mitad de la realidad, ves una parte de la realidad, pero tenemos que cerrarla, el círculo, completarlo. Por eso leer en forma circular de Génesis, continuamos Apocalipsis, terminamos y empezamos Génesis otra vez. Entonces tenemos una idea clara de la realidad. Y esto, claro, es solamente para los que leen la Biblia, porque hay mucha gente que ni siquiera lee la Biblia, o creyentes que ni leen la Biblia siquiera. Entonces, esto es un principio de interpretación bíblica. Escuchen, es un principio de interpretación, no de revelación. Cuidado. Es diferente, digo, de la revelación. No es lo mismo interpretar que recibir una revelación del Señor. Y claro, el apóstol Pablo o los apóstoles siempre estaban hablando de la revelación, no de la Biblia, sino de Cristo. Aquí estamos interpretando la Biblia, es diferente, no es lo mismo. Claro, la interpretación, como dice la misma Biblia, es la lámpara que alumbra. Entonces, esta buena interpretación nos va a ayudar para la revelación. Si yo tengo una buena interpretación de la Biblia, entonces tendré una revelación dada por el Señor de la mejor manera. Pero si yo interpreto mal desde el principio, no pretenda tener una revelación del Señor. Sin una buena interpretación, la revelación que voy a recibir del Señor, o la que yo pretenda recibir, puede ser una falsa doctrina, cuando tenga una mala interpretación. Y de eso hay muchísimo en ambientes evangélicos. Entonces, cuando seguimos leyendo, por ejemplo, Apocalipsis 14, y leemos como parece que es, que en Apocalipsis todo termina así como espeluznante, aterrador, agarrándose los pelos, catastrófico, desastre mundial. Por eso es que Apocalipsis tiene mala fama. Cuando hablamos de Apocalipsis, creemos
lo peor que puede suceder a la humanidad. Pregunte a las personas, a los creyentes. Cuando leen Apocalipsis, hay muchos creyentes que ni siquiera se atreven a leer porque dicen, no, es desastre mundial. Calamidad total. Tiene mala fama. Apocalipsis. Y dentro de las congregaciones también hay periodismo perverso y amarillista. Apocalipsis es una excelente palabra, porque Apocalipsis significa revelación, o también significa correr el velo. Correr, destapar, correr el telón. Entonces yo hago una pregunta. Si Apocalipsis es el último libro de la Biblia y Apocalipsis abre el telón, entonces ¿cuál es la obra que se va a presentar? Pregunto. Generalmente cuando hay un programa, ¿verdad? Todo está preparado, dispuesto, es cuando están esperando que alguien corra el telón. Y pregunto, ¿cuál es el programa si no tenemos ningún programa? ¿O no va a presentar nada? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la obra? Si Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿cuál es la obra? La obra que presenta la Biblia es Génesis capítulo 1. Esa es la obra, donde Dios crea los cielos nuevos y la tierra nueva, como está en Génesis capítulo 1. Entonces, correr el telón es cómo terminó la función. Entonces el Señor abre el telón, y cuando tú terminas en Apocalipsis, el telón se abre. ¿Y qué se ve? Se ve lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El problema es cuando tú empiezas a leer que en el principio creó los cielos y la tierra. Escuche, por favor. Si leemos la Biblia desde Génesis solamente, y ahí te quedas toda la vida, tu vida va a ser una declinación. Si ha leído Génesis, no me refiero solamente a 1, 2, sino los 50 capítulos. Pero ahora, si tú entiendes que Apocalipsis comienza con una iglesia exhortada, que es Apocalipsis 2 y 3, donde se ven las iglesias en diferentes escenarios. La exhortación tiene una razón de ser. No es un juicio de valor a la iglesia, sino que es la última exhortación para que a la iglesia se le abran los ojos y entienda. ¿Escuchó? Es para que a la iglesia se le abran los ojos de su entendimiento, lo que los apóstoles oran, para que a la iglesia se nos abran los ojos de nuestro entendimiento, se nos quiten los velos de nuestro corazón.
se nos dé más sabiduría. Y podamos entender entonces que cuando terminamos Apocalipsis podamos entender Génesis capítulo 1. ¿Para qué? Para que no venga otra vez o no tengamos otra vez Génesis capítulo 3. Espero que usted sepa lo que habla Génesis 1, Génesis 2 y Génesis capítulo 3, que es donde la mayoría de los creyentes que conocen algo del Señor empiezan la vida, con la caída del hombre. Ahí en la mente es donde empezó la historia y no es verdad. Así que no nos dejemos robar por los números ni los nombres de la Biblia, sino que tenemos que entender y tener una mente de circunferencia. Si no tenemos esta mente de circunferencia, estaremos siempre en Génesis capítulo 3, la historia humana. Por eso dicen las Escrituras, en el principio creó Dios. En el principio. Este es el Evangelio eterno. En el principio. Así que el Evangelio eterno está en Génesis capítulo 1. Y no está explicado por Juan en Patmos, está explicado en el Génesis capítulo 1, en el principio. Así que tenemos que orar que el Señor abra nuestros ojos de nuestro entendimiento, que el Señor nos dé mayor sabiduría, mayor entendimiento, que los velos sean quitados y hagamos esta declaración, porque nosotros, amados hermanos, no predicamos sorpresas. En el principio, dice la Biblia, el telón que se abre en Apocalipsis es Génesis capítulo 1. Porque recuerde que fue un varón y una mujer que no entendieron el escenario. Por eso encontramos Génesis capítulo 3. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar, amados, cuando se abran los ojos de nuestro entendimiento? ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a ver cuando nuestros ojos de nuestro entendimiento sean abiertos? Lo que tenemos que ver es Génesis capítulo 1, donde Dios crea todas las cosas y donde Dios pone al hombre, a la iglesia, bajo el control de todas las cosas, o la administración de todas las cosas. Pero no desde una mente para aprobar, sino aprobados, dice la Biblia, los apóstoles, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Así que a la Biblia hay que leerla primero toda la Biblia en términos espiritual, con otros lentes. Y cuando se llega a Génesis 1, después de Apocalipsis, desde allí comienza el obrero a administrar al Señor, a adorarlo, a darle gracias, a bendecirle, a tener una vida de gratitud, de agradecimiento, no de queja, no pidiéndole. Recuerde,
El creyente es aquella persona que siempre está buscando a Dios para que Dios supla alguna necesidad que tenga. Ese es un creyente normal. Pero un discípulo siempre está buscando expresarle al Señor en cualquier escenario que éste se encuentre. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos concedes. Permite que tu Santo Espíritu nos dé claridad, luz, entendimiento en todas estas cosas. Y que tu Santo Espíritu sea el que nos ayude a entender todas las cosas, porque eres tú, Señor. En la medida que tú creces, tú vas cada vez más entronándote y cada vez más vas gobernando nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por la medida de Cristo en nosotros. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que nos pueda acompañar los días sábados a partir de las 7 de la mañana. También estamos en la Escuela del Espíritu los domingos a partir de las 9:30 de la mañana en forma presencial. Gracia y paz a cada uno de ustedes.